El Art Deco es una corriente artística que viene del término francés art décoratif. Surgió tras el paso de la Primera Guerra Mundial como uno de los estilos decorativos más lujosos y de trasfondo social. De algún modo, se configura como una forma de protesta contra la austeridad de la posguerra. Toma su inspiración de las primeras vanguardias como el constructivismo, el cubismo, el futurismo y el Art Nouveau. Y por supuesto el racionalismo de la escuela Bauhaus. Este movimiento tuvo su auge en la década de 1920 y se gestó como un símbolo de orden y el progreso, la velocidad, lo urbano y la maquinaria. Se origina en Francia, en la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925, en la búsqueda de romper con el pasado tortuoso de la guerra, con miras a entrar en la prometedora modernidad. Gracias a su amplia difusión, logró influir en la arquitectura, el diseño interior, el diseño gráfico, la pintura, el grabado, la escultura, la cinematografía y el vestir. Algunos de los elementos característicos del Art Deco son las formas geométricas básicas, las líneas rectas y los ángulos, así como la masa y la simetría. En los motivos ornamentales encontramos detalles vegetales como flores y árboles, elementos alusivos a la naturaleza como pájaros, fuentes, nubes, los rayos del sol. Destacan también los que representan a la modernidad y a la máquina. El Art Deco mostraba una influencia notable del antiguo Egipto, los cánones griegos y el futurismo, además de la estética náutica con el llamado paquebot, con las barandillas de elegantes y estilizadas curvas y sus ventanas circulares. En la paleta de colores destaca la elegancia del blanco y el negro. Los materiales más comunes eran el ébano, la caoba, el mármol, los azulejos, así como los metales en combinación con el vidrio. Una variante del estilo es el llamado zig-zag, que deja entrever una influencia de las culturas nativas de América, aportando elementos piramidales que luego derivarán en rascacielos remetidos con el llamado retranqueo, para favorecer una adecuada iluminación y ventilación. La llegada del Art Deco a México fue un hecho trascendente, pues se realiza en un momento de coyuntura histórica porque el país se encontraba en la última y más álgida búsqueda de su identidad nacional tras el paso de la Revolución Mexicana. La arquitectura Deco está considerada como la cúspide del diseño arquitectónico nacionalista mexicano, ya que fue la única de entre los 4 corrientes contemporáneas a él, a saber, la neocolonial, la colonial californiana, el movimiento moderno y el neoindigenismo, en la que se construyen diversos tipos de edificación, con elementos formales como vivienda familiar, edificios plurifamiliares, edificios públicos y privados, parques, iglesias, monumentos y elementos urbanos. Destacan principalmente las salas cinematográficas y los edificios de usos mixtos, únicos en su época. También formó parte de un proceso tipológico dentro de las principales colonias de la Ciudad de México de 1925 a 1940. La llegada del Art Deco a Guadalajara se da en un contexto que podríamos llamar nosotros de una reinterpretación del estilo. En el caso de nuestra ciudad se desarrolla de 1930 a 1950 y hay que decir que a pesar de que es un estilo de carácter internacional, no llega en las mismas circunstancias que lo hizo, por ejemplo, a Ciudad de México. Y tendríamos que traer a nuestra memoria estos enormes rascacielos que se comienzan a hacer en la Avenida Juárez, justo frente a la Alameda, con estas características tan particulares de lo que sería el estilo a nivel internacional, como los encontramos también en Estados Unidos. Para el caso de Guadalajara, el Art Deco se inscribe dentro de una corriente que podríamos nosotros decir que fue una apropiación muy particular del estilo. Esto es, no tiene, digamos, la lucidez o la estructura monumental que va a tener en otras áreas, tanto de México como del mundo, sino que aquí se va a empezar a reproducir el estilo en fincas y en regiones, en espacios de carácter muy popular.
Por ejemplo, podemos encontrarlo no en estas colonias de gran prosapia y de gran trayectoria social como lo pasó en la Ciudad de México, sino que aquí en Guadalajara lo encontramos en barrios de carácter popular como lo puede ser el Santuario, el Retiro, Santa Tere, espacios que por su densidad y por las características sociales de sus habitantes pues no pudieron llegar a ser estas grandes edificaciones, sino que el estilo se adoptó y se impuso dentro de fachadas que, si bien es cierto, algunas no podían rebasar más allá de los 4 o 5 metros de ancho. Sin embargo, encontramos elementos muy característicos del Art Deco, sobre todo con los motivos ornamentales, como pueden ser los detalles geométricos, los abanicos, y llama mucho la atención los detalles vegetales, como lo serían algunas plantas, algunas flores y también elementos alusivos a la naturaleza. En lo que encontramos de manera recurrente en la herrería, es muy interesante reconocer que hay las representaciones de la fuerza de la naturaleza, es decir, vemos símiles de las nubes, vemos los rayos del sol, vemos incluso relámpagos que también están presentes dentro de esta herrería. Hay que destacar también la presencia del símbolo del agua. Dentro de las fachadas de algunas de estas fincas vamos a encontrar algunos espacios que están decorados con elementos que simulan el fluir del agua, lo mismo que en el caso de la herrería. Hay muchos espacios en nuestra ciudad que aún conservan ese toque o esa reminiscencia del estilo. Uno muy particular que quizá para los viandantes pase desapercibido, se trata del Parque de la Revolución, ahora conocido popularmente como el Parque Rojo, en el que podemos encontrar, diría yo, estos pequeños dulces que nos van dejando como para encontrarlos con esa sorpresa y degustarlos, porque los podemos observar nosotros en las líneas redondeadas que presentan las bancas, el diseño de las luminarias, los pequeños kioscos interiores y en algunas de las fuentes que con las reconstrucciones y restauraciones que ha tenido, pues algunas se han perdido. Sin embargo, sigue siendo ese testigo del paso del tiempo y de un estilo muy particular que se vino a inscribir en la ciudad. En calles aledañas a este mismo parque podemos encontrar fincas que reúnen todos los elementos característicos del Art Deco. La presencia de la característica tipografía Art Deco la podemos encontrar en algunos espacios que se revela como un regalo para el viandante que cuidadosamente puede dirigir su mirada hacia estos espacios. Particularmente podríamos pensar en el popular Mercado de San Diego, que en su fachada principal reproduce el nombre precisamente en esta tipografía. Otras de las características las encontramos también en el ya mencionado Parque de la Revolución, donde algunas placas alusivas a la época hacen la reproducción y el uso de esta tipografía tan particular que distingue al estilo. Algunas de las casas que podríamos decir se apegan un poco más a la estructura Art Deco en nuestra ciudad, las encontramos en colonias que en su momento pues tuvieron, digamos, un renombre o una distinción de carácter social. Me refiero a la colonia americana, a la colonia moderna. Un caso muy particular es una finca que se encuentra sobre la calle de López Cotilla, que es producto de la proyección del arquitecto Pedro Castellanos Lamblay, que forma parte de la Escuela Tapatía de Arquitectura. Posteriormente se convierte en sacerdote y va a generar algunos de los templos de la época de Guadalajara. Y lo que distingue a esta finca, que es tan singular, es que trata de apegarse, aún siendo en un espacio muy reducido en su terreno, a los cánones establecidos propios del estilo. Hay que fijarnos particularmente en la barandilla del balcón de lo que sería la habitación principal, que tiene esta alusión totalmente directa a lo que sería la parte de un bote, quizá de un yate con una herrería redondeada, que pues también puede hacer alusión a la Casa Quiñones, que también fue producto de este mismo arquitecto. En diferentes zonas de carácter un poco más popular
podemos encontrar también detalles que se mezclan con la llamada corriente del neoindigenismo. Es importante recalcar que en este periodo México se encuentra en la búsqueda de una identidad nacional y al encontrarse con un estilo de carácter internacional desea sumarse también a este mismo sentir del mundo y la modernidad. En ese sentido busca imprimirle una característica muy particular como es la mezcla de los elementos propios como es de carácter indígena y encontramos elementos muy singulares de reproducciones de mascarones de dioses de la cosmovisión maya o en general del mundo prehispánico en estas fincas donde conviven las líneas verticales, la geometrización, el ochavo, muy característico del estilo, pero con la reproducción de estos mascarones en yeso que pues saltan a la vista dentro de un entorno que podríamos nosotros considerar como de carácter un poco más popular y que pues lo convierten en fincas de una singularidad muy especial y muy particular. Es importante pues recalcar que el Art Deco en Guadalajara fue más una reinterpretación que quizá los dueños de las fincas tuvieron al momento de hacer un viaje o quizá de ver alguna estampa, quizá leer algún libro en el que pudieron encontrar este estilo y que de una manera muy vernácula pidieron al constructor que reprodujera esos elementos ahí presentes y que estuvieran dentro de su fachada. Es curioso también encontrarnos con fachadas que tienen esta característica deco, pero que los interiores siguen reproduciendo la distribución tradicional de la casa tapatía y que, bueno, hace una referencia a la domus romana, en donde encontramos el patio central, el zaguán, las habitaciones en lo que sería el corredor del claustro, con un comedor al fondo que muchas veces va a tener precisamente esta influencia deco con la combinación de los cristales entintados, los vitrales, algunas formas redondeadas que nos hacen alusión al estilo del que estamos nosotros hablando. Algo importante también que hay que destacar son los motivos ornamentales que se encuentran en yeso dentro de estas fachadas y que en su conjugación nos hacen mucha referencia también a elementos propios de la velocidad, la tecnología, la mecánica. Hay que recordar que para estas épocas era muy importante el desarrollo tecnológico y cómo la modernidad estaba incidiendo, estaba afectando lo que era la vida cotidiana de las personas con la introducción de la luz eléctrica, los aparatos electrodomésticos, el automóvil, la velocidad y que esto podía ser una remembranza quizá de las peculiares pinturas de Tamara de Lempicka, que reproduce el sentido de la modernidad y la velocidad. Es por eso que el rescate de estas fincas, de este estilo tan particular y cómo se ha reinterpretado en nuestra ciudad es pues una obligación para quienes la habitamos y sobre todo para quienes tenemos el gusto y el amor por nuestro entorno y nuestra urbe.